El yugo desigual. Sabemos que es la unión de dos personas en matrimonio, las cuales tienen muy diferentes niveles espirituales. Es decir, una puede que vaya a la iglesia y la otra no, o que crea y la otra no, en fin. ¿Por qué Dios dicta esta ley? No podemos unirnos en matrimonio con una persona que no tiene la misma fe que la nuestra. Aunque la mayoría de las ocasiones se piensa que esta porción tiene relación con el noviazgo y el matrimonio, lo cierto es que se refiere a cualquier ámbito de la vida donde se encuentran dos personas con diferencias muy marcadas. Algunos de los yugos desiguales más comunes y más conflictivos se dan en los matrimonios y noviazgos entre creyentes e incrédulos. Pero también podemos decir que la diferencia notable de edades, de posición social, de preparación académica, de estado civil, de credos religiosos, de culturas, de nacionalidades, de idiomas y hasta de niveles espirituales y ministeriales constituyen yugos desiguales que generalmente traerán consecuencias desastrosas para quienes se involucran en ellas. ¿Pero por qué prohibió el yugo desigual? La Biblia dice en Deuteronomio 22:10, no ararás con buey y con asno juntamente, debido a las consecuencias negativas de tal práctica. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna, porque esto sencillamente no sucede porque son de naturalezas opuestas. Y lo mismo ocurre con la comunión entre la luz y las tinieblas. Esta pregunta tiene su origen en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 16, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Son 5 las interrogantes que el apóstol usa para ampliar las razones por las cuales los creyentes no se deben unir en yugo desigual con los incrédulos. Primeramente, habrá que decir que en este contexto se trata de estar unido con alguien que sea de otra naturaleza espiritual. Simple y sencillamente no funcionan porque son de naturalezas distintas. Pero esto sucede muy frecuentemente con los cristianos, siendo o teniendo noviazgos desiguales. No debería de ocurrir porque seguramente traerá consecuencias negativas. Dios siempre estuvo en desacuerdo con las alianzas del pueblo de Israel con los pueblos paganos porque se comprometían muchas cosas: el idioma, las costumbres, la cultura y hasta las creencias y los ritos. Si perteneciendo a comunidades o grupos de la misma naturaleza se batalla, con mayor razón ocurrirá cuando se comparten naturalezas distintas. El creyente debe entender que su naturaleza espiritual es muy distinta a la de los incrédulos. Recordemos que, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Somos hijos de Dios, lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y tenemos una posición que nos ha sido otorgada por gracia como santos y justos. Definitivamente somos muy diferentes a las personas que no creen en Dios. Y cualquier trato, alianza o yugo que establezcamos con ellos será muy riesgoso debido a las diferencias espirituales que se tienen entre unos y otros. No dudo que existan las honrosas excepciones, pero la palabra de Dios no se equivoca cuando aconseja tener mucho cuidado y evitar hasta donde sea posible los yugos desiguales. Entonces, un cristiano o un creyente a fuerza tiene que casarse con otro creyente. Al final de cuentas, el ser humano tiene la facultad y la libertad de decidir lo que mejor le parezca. Pero el creyente tiene el deber espiritual de considerar seriamente el consejo de la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual. Dios te bendiga. Si te gustan nuestros videos, compártelos. Si tú también tienes dudas, escríbenos a Respuestas Bíblicas y nosotros te las responderemos en breve. Ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Recuerda, Respuestas Bíblicas. Que Dios te bendiga.